Sí, doctor, sí. Ok. Muy bien. Ya vemos más pormenorizados, vemos la unión, las láminas epidérmicas primarias y secundarias de las barras, los tubos corneales de la ranilla en la zona de, de donde está el surco lateral. Este es el ángulo del talón o el ángulo de la escarza. Cuando hacemos presión sobre esta zona con la herradura no hace, no se quita la zona de presión de la palma. En esta zona se forma un hematoma, un hematoma del ángulo del talón, del ángulo de la escarza, y forma esa enfermedad que se denomina escarza. Es simplemente un hematoma en esta zona. Cuando ese hematoma se convierte en seroma, luego se convierte en un absceso, viene y drena por esta zona, la zona de unión de las barras, y drena por los bulbos. Muchas veces vemos un caballo que tiene drenaje por esta zona y decimos que fue que se alcanzó o lo alcanzó otro caballo y lo golpeó. Casi siempre es a consecuencia de que hubo presión acá, se formó un absceso, drenó por esta zona, corrió, subió y drenó acá por los pulpejos o por los bulbos. Muy bien, esta ya la habíamos visto. Para que nos quede claro, esta es la zona de la dermis de las barras. Este es el ángulo del tejuelo, que viene a ser el ángulo del talón, y esta zona acá encima, junto con la parte de la palma, es donde queda el ángulo de la escarza, o se da la escarza. Túbulos corneales de la corona. Túbulos corneales de la corona. Estos túbulos corneales, hay la tendencia a creer que son los que transfieren o transmiten la fortaleza de la parte dura del casco. No es así. Estos túbulos corneales es la zona de crecimiento. Es decir, alrededor de él está el crecimiento. Los queratinocitos van creciendo, van poniendo blanditos y forman una espiral y se van poniendo duro, y luego forman el túbulo hasta abajo, hasta llegar a la parte que nosotros recortamos. ¿Qué es lo que le confiere estabilidad y dureza? La sustancia intertubular, es decir, la sustancia que está entre túbulo y túbulo. Por decirlo de una manera, si nosotros tenemos las barras de una columna, el hierro por sí solo no le da estabilidad a la columna. Lo que le da estabilidad a la columna es el concreto que está alrededor del hierro, del castillo. De esa misma manera funciona el casco. Es decir, que cada túbulo de estos vendría a ser como una columna que está recubierto de estabilidad. Es una imagen de la dermis laminar o las láminas epidérmicas primarias. Aquí las vemos, las láminas, perdón, la anterior son las láminas dérmicas, estas son las láminas dérmicas y estas son las láminas epidérmicas. Unas se unen con la otra y son las que soportan el peso del caballo. Como ven, son estructuras delicadas, pero que le transmiten la mayor fortaleza a toda la estructura del caballo, porque es la que soporta todo el peso del caballo.
Aquí las vemos unidas. Aquí están las láminas epidérmicas primarias, las láminas dérmicas primarias y los cierres que hay entre ellas son las láminas epidérmicas y las láminas dérmicas secundarias. Hay una de estas y alrededor del casco, dependiendo del tamaño, son entre 500 y 700 o un poco más de láminas. Aquí las vemos unidas, las láminas epidérmicas, y en este espacio entra la lámina dérmica, la zona sensible. Y aquí también, aquí se observa mejor. Aquí están unidas las láminas epidérmicas primaria y secundaria, y este tejido se desprendió de la falange. Desde la barra lateral, el ángulo del talón, toda la parte de la pared hasta el ángulo del talón y la barra medial tiene zona de adherencia, tiene dermis laminar, tiene unión dermoepidérmica. Eso quiere decir que toda esta zona es importante para soportar el peso del caballo. Esta es la zona, sin ser, digamos que una más importantes que otras, pero para poder que el caballo soporte su peso y se pueda desplazar, esta zona debe estar vital, debe estar sana, debe estar completa. Debemos tratar de no interferir con las barras, debemos tratar de no interferir más allá de lo prudente y lo productivo en la zona de la pared. La parte de la palma, como pueden observar, es una zona de protección y de crecimiento. Es decir, esta es una zona de protección y túbulos corneales, tanto en la ranilla, surco central, vértice y esta zona de crecimiento de la corona con sus túbulos corneales. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Ojo, el espesor de la unión. Nos gusta tirar clavos altos y a veces anteponemos la estética de un clavo alto contra la comodidad de un caballo. Vamos a ver si hay aquí una imagen para mostrarles cómo trabaja un clavo dentro del casco cuando lo ponemos y de qué manera va a interferir. Las mismas imágenes, los túbulos corneales, observen la cantidad de túbulos corneales que tenemos en el casco. Este es el casco de un potro de 20, entre 20 y 24 meses, un cruce de criollo con cuarto de milla, un casco bonito, bien hecho, no como los cascos de los caballos criollos colombianos. Muy bien. Observen la zona de unión entre la palma y la tapa. Y aquí están las papilas terminales. Estas papilas terminales, esto que ven acá, es lo que invierte su posición y crecimiento, ya no crecen hacia afuera, hacia abajo, sino que crecen hacia arriba y hacia adentro. Y hacen que la falange empiece a rotar y forman la cuña laminar. Están los túbulos corneales. Los túbulos corneales, la zona de crecimiento de las barras, la ranilla, el ángulo del talón, las barras, la unión, las láminas epidérmicas de las barras, la zona de crecimiento de la palma donde entran los túbulos de la palma aquí en el ángulo de
del talón, el ángulo de la escarza. Muy bien. Tengamos en cuenta esta imagen. Uno, una zona de adherencia, una zona de crecimiento. La zona de adherencia permanece intacta cuando se hace la disección, es decir, estas son las láminas epidérmicas, pero la zona de crecimiento se desprende una parte dura que es esta, la parte de la epidermis, y la otra que es blanda, que es donde están las papilas de la corona y las papilas de la ranilla. A resaltar que en toda zona de la ranilla, hay túbulos corneales, es indicativo de que es una zona de permanente crecimiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta las mudas de la ranilla, que se puede quitar por completo. Y tenemos que tener también presente que no podemos sobreexponer la zona o desproteger la zona sensible o la zona de crecimiento de la ramilla. Es decir, no podemos abusar del recorte de la ramilla. Recuerde que es un tejido que funciona como amortiguación, que se comprime sobre él mismo para disipar el impacto. Igual esta zona de adherencia, esos son como los resortes de un trampolín, de un saltarín. Es decir, cuando hay peso sobre el centro del saltarín, todo ese peso se transfiere a esta zona de unión dermoepidérmica y funciona de la misma manera como unos fuelles, como un amortiguador. Vamos viendo los túbulos corneales y vamos viendo la sustancia intertubular, cómo va uniendo los túbulos, o cómo va uniendo, no, cómo va dándole fortaleza a esos túbulos corneales. Estos túbulos de la palma son más pequeños, o más pequeños no, más corticos. Recuerden que la pared crece y la palma crece aproximadamente medio centímetro a 1 centímetro por mes, dependiendo del tamaño del casco y de la fisiología o qué tan sanas estén esas estructuras, pero la palma, por ser una estructura de menor espesor, se va a mudar más veces en el año que la misma muralla, por decirlo de alguna manera. La muralla puede mudar 1.2, 1.3 veces al año, dependiendo de qué estructura muda y el tamaño del casco. Y la palma puede estar mudando 5 o 6 veces en el año. Entonces, tenemos ventajas comparativas cuando hacemos recortes. Cuando cometemos un error en la palma es más fácil solucionarlo en un par de radas que cuando cometemos un error en el manejo de la pared del casco, porque va a demorar más tiempo en crecer. Igual cuando tenemos lesiones a nivel de la corona, va a tardar mucho más tiempo en resolverse o en salir ese defecto por la velocidad de crecimiento de la pared. Ok. Esta es la dermis. Vamos a desprenderla paso a paso y vamos a observar la falange, el espesor de la dermis de la palma y el espesor de la dermis laminar. Observen que es una estructura fija, es una estructura íntimamente ligada al hueso, no se desprende fácilmente. Aquí este es un caballo que podría tener en vida aproximadamente 300 kilos, no era muy grande, es un cruce, como le digo, de un caballo cuartemilla con un caballo criollo.
y tiene la parte de la dermis de la palma, no tiene más allá de 4 milímetros, 3 milímetros aproximadamente. Muy bien. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Lo que vimos en la imagen de la disección, observen, la falange, está la parte ósea, la unión de la dermis de la dermis laminar a la falange y la dermis de la palma, la zona de la ranilla, y aquí empieza el cojinete plantar. Observen que la coloración va cambiando a medida que vamos penetrando de la ranilla hacia el cojinete plantar, se va tornando más pálida. Eso es significativo de que no hay mucha irrigación. La irrigación allí es capilar y es mínima. Cuando uno hace una incisión en el cojinete plantar en un caballo vivo, el sangrado es poco, más no en esta zona. Cuando hacemos una incisión en esta zona, el sangrado es profuso y demora mucho en coagular. Ustedes mismos lo han podido comprobar cuando se destapa un caballo con la gubia, que el sangrado es profuso, es escandaloso, el daño no va a ser más en un par de semanas que eso vuelve y queratinice, máximo un mes, y pues no va a pasar a mayores. Pero sí va a quedar la imagen ante los dueños y ante los demás de la sangre del caballo. Esta zona es poco vascularizada, esta zona es mucho más vascularizada, incluso la zona de la palma es mucho más vascularizada que la zona de la dermis laminar, de la unión termoepidérmica. Pero tienen que tener algo en cuenta adicional. Esta zona no tiene grandes vasos, no tiene ni arterias ni venas grandes. Las arterias y venas grandes están dentro del hueso. Y tienen que estar dentro del hueso por una sola razón. Tienen que protegerse de la presión que ejerce el caballo al momento de hacer la carga y el apoyo. Por esa razón es que reevaluamos la teoría de que el caballo o que la ranilla funciona como una bomba de sangre, porque es que no hay vasos grandes, todas las grasas, los vasos grandes están dentro del hueso, y vuelvo, insisto, están dentro del hueso porque necesitan protegerse de la presión para que no se vaya a necrosar por presión. Aquí vemos cojinete plantar, aquí está el hueso, la falange viene aquí, cojinete plantar, parte del cojinete plantar que está adherido a la ranilla. Y observen que la parte de la dermis de la palma está íntimamente unida o es una continuación de los bulbos y del cojinete coronario. Observenla aquí. De la ranilla, la palma, la dermis, y está unido al cojinete de la corona. Todo esto sigue unido. Yo tengo que hacer la disección aquí, la dermis de la unión dermoepidérmica, y se une al casco, a la parte de la epidermis del casco. ¿Qué hay que tener en cuenta con esta corona? Es un tejido supremamente duro, supremamente fuerte. No se rompe con la presión que nosotros le hagamos. Es decir, para que se rompa tiene que haber una incisión. Entonces, a tener en cuenta cuando hay una herida en la corona y hay penetración de la piel y hasta la zona de la corona. Casi siempre va a haber una cicatriz en esa parte del casco, y si eso crece anormalmente, los túbulos corneales que van a crecer a partir de esas papilas que cicatrizaron de forma anormal, van a crecer de forma anormal. Observen el cojinete plantar, el surco de la corona,
en el hueso, el cojinete plantar, que es bastante vascularizado y que está unido a la zona de los pulpejos de los bulbos y a la zona de la ranilla y de la palma. Doctor, Señor. ¿Qué opina usted sobre los productos comerciales que venden para estimular el crecimiento del casco y aplicarlos en la región de la corona? O en algunos casos, que está reportado también en la literatura, cuando, digamos, pierden parte de la muralla o hay una exungulación del casco, eh, hacen una manera como de herir o lacerar un poco la corona para estimular aún más el crecimiento. Ok, Doc. Los estimulantes de crecimiento del casco cuando se aplican sobre la corona son contrairritantes. Contrairritante se produce una irritación o sea, una herida superficial, digámoslo de esa manera, es decir, un estímulo irritante sobre la piel que se transfiere a la parte de la dermis y empieza a generar reacciones de tipo inflamatoria sobre esa zona. Cuando el casco empieza a crecer, cuando cesa la irritación, es decir, mientras la irritación está permanente, el casco está alborotado y él puede crecer, pero debe haber la parte de cesación de la irritación para que el casco se regenere rápidamente. Existen dos problemas. Se los voy a poner como un ejemplo. Tenemos una plancha para hacer el herradero de 2 metros cuadrados y tenemos un bulto de cemento, dos bultos de arena y agua. Y alcanza para hacer los 2 metros para el herradero. Pero resulta que el dueño quiere decir, no es que yo quiero ampliar 1 metro más al lado y lado como para poner la silla o un ensilladero para que quepan 2 caballos. Digo, bueno señora, entonces como es 1 metro o 1 metro más o 2 metros más de plancha, necesitamos más arena y necesitamos más cemento. El dueño dice, no, háganlo con lo que hay. Entonces los trabajadores hacen caso y forman la plancha con ese tejido. ¿A dónde quiero ir? Era a que ustedes se imaginen lo que iba, la cantidad de materia prima que había para construir 2 metros de plancha. Lo empleamos para construir 3 metros o 4 metros. Es decir, que esa plancha va a estar débil. De la misma manera funcionan los contrairritantes. Es decir, yo puedo generar la irritación de la corona, pero si no tengo la materia prima para construir casco, el casco crece débil. Entonces, ese casco que va creciendo débil lo vamos a notar en los talones a los 6 meses y en la parte de cuartas partes a los 7, 8 meses y en la parte de las pinzas lo vamos a notar a los 10, 12 meses, dependiendo del tamaño del casco. Y vamos a ver que es un casco frágil, un casco que no tiene fortaleza, un casco que sufre desviaciones de su lateralidad o de su verticalidad, por decirlo mejor. Es decir, un casco que se va a volver como una zapa, que se va a acampanar. ¿Dónde quiero ir? No es que sean malos los contrairritantes. El problema es que muchas veces queremos ver que crezca el casco para solucionar un problema y vamos a generar en el corto plazo un problema mayor. Porque una vez que bajemos todo el casco, o sea, pongámoslo de esta manera, le pusimos el contrairritante, a los 2 meses tenemos un casco que creció 1 centímetro. Ese casco todavía es fuerte, entonces va bien, pone la herradura. Pero a los 8 meses, cuando ese casco empezó a bajar débil, no nos dimos cuenta que tenemos todo un año de casco débil. Y entonces el próximo año vamos a tener
un casco frágil, que no lo vamos a poder resolver con crecimiento generado por un contrairritante. ¿Cuál es la recomendación que se hace? Cuando vayan a usar, tienen que tener o la paciencia para el crecimiento normal o darle materia prima al caballo vía parenteral, vía oral, para que el contrairritante, cuando vaya a regenerar casco, empiece a generar un casco fuerte. Es decir, que haya suficiente biotina, suficiente metionina, suficiente zinc, suficiente colágeno, para que formen buenos queratinocitos. ¿Ya? Esa es la recomendación que yo les puedo hacer. Eso se lo hago basado en la fisiología del casco y basado en la experiencia. No vayan a creer que yo no usé esos contrairritantes, yo los usé. También usé el sulfato de cobre, también usé las lociones podales a base de formol. Y lo único que causaron fueron daños. Muchas veces con un simple emoliente, volviéndole la humedad y la elasticidad normal al casco, vamos a ganar una fisiología normal dentro del casco y un crecimiento agradable. Hay que tener un poco de paciencia, es decir, darle la paciencia para que el casco crezca de manera normal. Muchas veces, cuando usamos esos contrarritantes, usamos en la palma, aplicamos sulfato de cobre directamente o usamos lociones podales a base de formol. Recuerden que la palma es relativamente delgada en los caballos criollos colombianos. Los caballos grandes son es un poquito más gruesa. Y también esas papilas de la palma que penetran aproximadamente unos 3, 4 milímetros pueden estar penetrando. Es decir, que si tenemos aplicando sulfato de cobre constantemente, permanentemente, y aplicamos lociones podales a base de formol, esa palma va a adquirir la humedad, va a absorber el porcentaje de humedad que tiene igual la ranilla y va a empezar a causar un trauma químico en la zona de crecimiento de la palma. Es decir, va a atrofiar directamente las zonas de crecimiento de las papilas. Y al atrofiar esa zona va a ser una palma que no crece. Entonces, bueno es culantro, pero no tanto, dice el dicho. Y ¿cómo es que dice el de bueno es que alumbre el santo, pero que no lo queme? O sea, las cosas deben ser en su medida. Otra adicional, los contrairritantes producen, como vienen en una base de vaselina, en la zona de la corona pueden humedecer, pero generalmente acompañamos un contrairritante a base de sulfato de cobre o lociones podales a base de formol. Y estas producen deshidratación del casco. ¿Endurecen el casco? Sí. ¿Matan bacterias? Sí. Pero también matan bacterias, células buenas. Y al producir deshidratación del casco, lo que producen es un casco duro por secamiento, es decir, por deshidratación. Pero cuando le metemos un clavo o cuando sufre un golpe fuerte el casco, este se rompe. O sea que es un casco que es quebradizo, es vidrioso. Entonces no da suficiente fortaleza. Eso está bien para los animales a los cuales no se les va a hacer, no se va a romper la parte de queratina. Es decir, se va a manejar descalzo, como las vacas, algunos burros y algunos que usan el barefoot. Es lo que yo tengo para contarles de los contrairritantes y de lo que podemos aplicar sobre el casco. Generalmente usen un emoliente. Los emolientes pueden ser hidrocarburos, pueden ser a base de hidrocarburos o pueden ser ahora a base de grasa animal, pero no pueden ser hidrófobos. Por ejemplo, el sebo no es un emoliente, es una grasa gruesa y es hidrófoba, es decir, que forma una película que repele la humedad, entonces no permite que el casco se humedezca. Ok. ¿Listo, Doc?
Sí, señor, muchas gracias. Bueno, vamos. Seguimos aquí quitando la parte del cojinete de la corona, la banda coronaria. Ustedes ven, debajo está el hueso, no hay tejido, no hay, aparte del tejido conectivo, lo que llamamos nosotros los veterinarios algo de fascia, está unido directamente al hueso, no hay parte muscular. Y vamos viendo que es una unidad. La banda coronaria es un tejido conectivo de láminas. No lo quiero decir de esta manera para que no me vayan a malinterpretar, pero es como si pusiéramos el tendón del ligamento suspensor vascularizado en esa zona. El cojinete plantar, y aquí ya queda la escotadura de la tercera falange. Y aquí empezamos a ver un esbozo del plexo venoso escondido entre las apófisis alares de la tercera falange y los cartílagos alares en la parte de arriba, en la parte dorsal del hueso. Como vemos, ahí estoy haciendo una ligera presión en el coinete plantar y él se comprime fácilmente. Vamos a volverlo a poner en posición. Para que vean, y ahorita lo desprendemos. Esa es toda la estructura de la dermis de la palma. Esta es la zona más sensible del casco del caballo. Y es la zona donde nosotros tenemos la tendencia a ser más agresivos, a quitar la protección de la palma, a quitar la protección de la ranilla. A veces quitamos, se nos va la mano con la lija y con la escofina y quitamos la protección de la dermis laminar. Pero donde más somos agresivos y donde más daño hacemos es acá. Gracias a Dios es una zona que se regenera rápidamente, entonces el daño que causamos lo podemos cubrir en un par de meses. Mas no así cuando tenemos un caso de laminitis, donde nos demoramos mucho más tiempo en recuperar la zona de aquí de las papilas terminales y la zona de la unión dermoepidérmica, y para proteger y quitar la presión que hay de la falange sobre esta zona de la dermis de la palma. Vamos a quitarlo, ya está desprendido, quitamos fácilmente. De ahí estamos probando qué tan duro es ese tejido. Ninguno de los que estuvo presente en el curso, a todos se los hago, ha sido capaz de reventar ese tejido, por fuerte que sea. La única forma de quitar su integridad es por medio del bisturí. Una zona poco vascular, la zona del cojinete de la ranilla y del cojinete plantar, una zona de mayor vascularización. Lo mismo la zona de la banda coronaria, una zona de mayor vascularización. La zona de donde está el periople, aquí le pueden ver el pedacito del periople. Y aquí en la parte de tenemos escondidos los pasos, el plexo venoso, cartílago alar, y aquí está la apófisis alar de la falange. Y están escondidos por una sola razón.
tienen que protegerse en medio de las estructuras blandas para que no haya presión cuando el caballo hace el apoyo y la carga. Si esto estuviera en la zona, aquí, en esta zona, cuando el caballo hace presión y hace carga, hay la compresión de esos vasos que estarían dañando. Por eso los tubos corneales, las papilas están metidas dentro de un tubo corneal, no están expuestas. Cuando se desprende, insisto, cuando se desprende esa parte, las papilas quedan expuestas y son aplastadas por el tejido. Por eso duele. Muy bien, aquí vemos el hueso navicular, que está la segunda falange, la superficie extensora o la superficie ósea del flexor digital profundo. La superficie flexora del hueso navicular, es decir, la que entra en contacto. Ustedes ven que es un hueso navicular sano, no tiene adherencias, no tiene fracturas. Es decir, es un caballo que ni siquiera le habían puesto un par de herraduras. No habían tenido tiempo de empezar a dañarle el de cuña de protección del flexor digital profundo. Aquí es lo que vimos anteriormente. Las estructuras sin las zonas de protección o sin las estructuras de protección, sin la piel, sin la fascia, sin el coinete plantar, el coinete coronario, sin la pared del casco. Epa, volvió. Ahí vemos mejor el plexo venoso, los cartílagos alares. Algo a resaltar en este momento que me acuerdo, y es que sobre cómo se forman las fisuras o los cuadros que son fisuras longitudinales. Y alguien dice que es presión, y yo les puedo asegurar que esta zona no hace presión sobre esta, a no ser que la parte de la palma se extienda más allá de su límite fisiológico, porque cuando la palma se extiende, el casco se expande y esta zona de los cartílagos baja y hace una ligera presión sobre el cojinete plantar y sobre la parte de la falange. Pero su presión no es tanta como para que presione sobre esto y lo necrose, o para que el cartílago alar o el coinete plantar haga presión sobre los vasos, luego sobre el cartílago alar, y el cartílago alar haga presión sobre la epidermis y forme la fisura. Es todo lo contrario. La epidermis hace presión sobre el cartílago alar y el coinete plantar se comprime para evitar la compresión, valga la redundancia, de los vasos que están en esta zona. Hemos en la superficie entre el cartílago alar y la superficie flexora y el cojinete plantar, igual en el otro extremo. Y ven, aquí son vasos grandes, arterias, venas, son grandes. Okay, aquí ya está la unión las láminas dérmicas ya
han perdido su forma por la manipulación. Pero ven, todo esto es falange. Aquí está el cartílago alar. Es la falange. Y esto está unido a la falange. Aquí hay 1 milímetro, perdón, hay 2 milímetros de tejido conectivo, de tejido blando. El resto es tejido óseo. Estas son las estructuras ya limpias. La tercera falange, los cartílagos laterales, la segunda falange, la primera falange, el tercer metacarpiano, los metacarpianos rudimentarios, la parte tendinosa, la parte flexora y la parte extensora, el extensor digital largo y el extensor digital común, el ligamento suspensor, los huesos sesamoideos. Aquí está el flexor digital superficial y o perforado y el flexor digital perforante. Muy bien. Lo vemos en otra, el hueso navicular para que observen. Lo podemos poner uno sobre otro, el casco, la parte dura, la parte de la palma, la parte de la dermis de la palma, el cojinete plantar, tercera falange, gracias, el hueso navicular, el cojinete plantar, aquí está el cojinete coronario. Ponemos la segunda falange y la tercera y la primera falange. Ese es el dedo del pie. Y la banda coronaria. Y no vamos a poner la zona de la epidermis, la zona de la pared, para observar cómo es el dedo por dentro. Casi siempre lo que nosotros vemos es esta imagen cortada a la mitad. Y pues en su momento fue bueno, en su momento nos ayudó a entender, a comprender, a conocer la anatomía del caballo, pero llega a una parte donde tenemos que profundizar un poquito y simplemente desafortunadamente para algunos, afortunadamente para mí, lo digo con convencimiento, soy como Santo Tomás de Aquino, hasta que no mete el dedo en la llaga, no estoy convencido. Todo lo que me dicen lo someto a investigación, todo lo someto a lógica inversa, todo lo someto a estudio. Diferentes, que aunque no sean acordes con los protocolos normales, funcionan, y para mí es mucho más importante hacer un protocolo nuevo que funcione que vivir pegado de un protocolo dado pero que no me funcione. Entonces para mí siempre va a existir el método científico ensayo-error. Siempre voy a someter a prueba todas las teorías, todos los tipos de herraduras, y de alguna manera vamos viendo qué funciona y qué no funciona. Lo que yo les puedo brindar y lo que les brindo aquí es una decisión hecha por curiosidad, por saber cómo es el casco por dentro y por de verdad cómo es la fisiología del casco en su dimensión. Muy bien, señores, si tienen alguna pregunta, yo creo que esto es lo que tenemos por el día de hoy. Nos extendimos más de la cuenta, supuestamente iban a ser 45 minutos, pero ya vamos
como 2 horas. Si alguien tiene alguna pregunta dentro de los que quedaron viendo la charla, pues con mucho gusto